Amados hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a nuestra clase de nuevos creyentes. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia, la doctrina de la Biblia o bibliología. Y en esta ocasión nos toca meditar un poco sobre el tema de la autoridad de la Biblia o la autoridad de las Escrituras. Como repaso, pues ya hemos podido estudiar un poco sobre la revelación general y la revelación específica que nuestro Dios ha tenido a bien darle al hombre, al ser humano. También vimos un poquito sobre la inspiración de la Biblia. Dice su palabra que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y bien, también vimos un poco sobre la inerrancia, que la Biblia no tiene errores. Entonces, hoy vamos a ver un poco sobre la autoridad de las escrituras, hermanos. Y como siempre les animamos y les pedimos que traigan papel y lápiz para procesar las notas. Y bueno, si usted ya lo tiene ahí junto con su Biblia, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Le parece? Padre, gracias porque nos permites en esta mañana reunirnos de nuevo y tener esta clase virtual. Señor, gracias por cada hermano y hermana que continúa de manera fiel viendo, Señor, pues las clases, los cultos también a través de la transmisión. Y Señor, pedimos que tú sigas por favor bendiciéndoles, guardándoles, cuidándoles de todo mal. Y Padre, que tu amor y tu misericordia siga, Señor, llenándoles, Padre, y que tu gracia pueda alcanzarles, Señor, en cada necesidad que estén experimentando, Señor, en este momento. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe y, Señor, que nos enseñes. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y suplicamos. Amén. Bueno, hermanos, entonces la autoridad de las escrituras. Quiero leer solamente un pasaje que está en Jonás. Jonás 1:1 dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y ya sabemos lo que dice: levántate y ve a Nínive y predica aquella gran ciudad, etcétera, etcétera. ¿Qué está diciéndonos ese texto, hermanos? Estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, en Jonás 1:1. ¿Cómo sabemos que es la palabra de Dios? Si la escribieron hombres. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás. Usted encuentra, hermanos, esta frase unas 3800 veces en el Antiguo Testamento. Vino palabra de Jehová a fulano, vino palabra de Jehová a mengano. Entonces, hermanos, lo que tenemos en la Biblia es autoritativo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es autoritativo, hermanos? Porque Dios los escribió, hermanos. Las escrituras son autoritativas porque han sido inspiradas por Dios. Eso lo vimos la semana pasada, el tema de la antepasada, la inspiración, que dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, hermanos, si la Biblia fue exhalada por Dios, inherentemente esta palabra que usted y yo leemos aquí tienen autoridad y nosotros tenemos que someternos sobre esa autoridad. ¿Correcto? Entonces decir que la Biblia es inspirada es otorgarle una autoridad que está por encima de todo, una autoridad suprema que solo pertenece a Dios. Entonces, si Dios es supremo, ¿nosotros qué hacemos? Nos subordinamos a Él, hermanos, nos sometemos a Él. Entonces, si esta es su palabra, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Someternos a Él. ¿Cómo leemos la Biblia, hermanos? ¿Con qué actitud la leemos? Debemos hacerlo, hermanos, con un corazón sumiso, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que estamos leyendo no son cuentos, no es Blancanieves, hermanos, es la palabra de Dios, por lo cual hay que leerlo con un corazón humilde y sumiso. Hermanos, en algunos países los ciudadanos le temen a la policía o al ejército, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? Se le tenía mucho miedo en ocasiones a los soldados por ahí del año 2009, 2010 y decían, no, es que los soldados y esto, ¿para qué los trajeron? En algunos países los ciudadanos le temen a la policía, nunca se acercarían a la policía a pedirles un favor, a pedirles auxilio o al ejército, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, sabemos que es por el abuso del poder, ¿verdad? Y de la autoridad que algunos gobiernos ejercen. Lamentablemente esto es así. Pero la pregunta es, ¿son necesarias las autoridades? ¿Qué piensa usted? ¿Son necesarias las autoridades? ¿Qué le parece si me acompaña a la carta a los Romanos capítulo 13? Romanos 13, aquí lo tenemos en la pantalla. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, está hablando del gobierno, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
y los que resisten acarrean condenación. Dice ahí, hermanos, ¿para quién? Para sí mismo. Sí mismos. El texto continúa, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Qué dice este pasaje, hermanos? Pablo está diciendo que los cristianos tenemos que someternos a las autoridades. ¿Por qué? ¿Quién puso las autoridades? Dios. Es claro, hermanos, que las autoridades muchas veces hacen cosas contrarias a Dios. Y es claro que si las autoridades, hermanos, ah, colocan leyes contrarias a Dios, la palabra nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ahí en Hechos 4. Pero hermanos, un semáforo, hermanos, no sé, ¿verdad? Si nos multaran por no usar cubreboca, las leyes, ¿verdad? Que ocurren, hermanos, ah, las pone el gobierno, hermanos, ¿y quién puso el gobierno? Dios. Entonces está diciendo ahí, ¿verdad? Que si nos resistimos a la autoridad, nos resistimos a Dios. Ojo, estamos hablando de leyes y hermanos, pues sí, leyes, estatutos que no van en contra de la palabra de Dios. Y dice ahí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. Está diciendo que Dios colocó las autoridades. ¿Para qué? Para que se pudiera de alguna manera controlar el mal. Dice ahí, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Está diciendo, no tienes por qué andarte escondiendo si tú haces lo bueno, ¿correcto? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza pues de la misma ciudadanía, ¿no? Y dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Dios colocó el gobierno para nuestro bien. Es claro que el gobierno, hermanos, está gobernado por personas malvadas. Muchas de ellas, no todas, ¿verdad? Pero muchas de ellas, pues no tienen a Cristo en su corazón, hermanos. No han sido regeneradas, no han nacido de nuevo, como usted guste llamarlo, no son cristianos verdaderos. Y hermanos, usted sabe que cuando el corazón no ha sido regenerado, no ha venido en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, no ha sido salvado, pues lo único que sabe hacer es lo malo, ¿correcto? Pero Dios nos está diciendo aquí que los cristianos tenemos que someternos a las autoridades. Y dice que por eso pagamos impuestos. ¿Por qué pagamos el IVA? ¿Por qué pagamos impuestos? Porque el plan de Dios para el gobierno fue que ellos utilizaran bien esos tributos para ser servidores de Dios. Que ellos no lo hagan, van a dar cuentas, pero nosotros tenemos que seguir respondiendo, hermanos, dando impuestos. ¿Qué significa la palabra autoridad, hermanos? El diccionario dice que es potestad, derecho, facultad de mandar o bien de dominar algo o alguien. ¿Y qué es la autoridad de las escrituras? El tema de hoy trata sobre la autoridad de las escrituras. ¿Qué significa, hermanos, que la Biblia tenga autoridad? Bueno, siendo la Biblia la palabra de Dios, por naturaleza tiene el derecho de regir nuestra fe e imponernos obediencia a su revelación de la voluntad de Dios para la humanidad, tanto para los salvados como para los perdidos. La nota aquí es interesante, no es tanto que la Biblia tiene autoridad, sino que la Biblia es la autoridad. Su autoridad está intrínseca, hermanos, es inherente y es real y tiene vigencia, hermanos, tanto si uno la acepta como si uno la rechaza. Puede ser que yo sea un ateo y diga la Biblia no sirve para nada. La Biblia no pierde su autoridad que por naturaleza tiene. Claro, yo no me estoy sometiendo a su autoridad y es por eso que yo no quiero ir al templo y aprender de Dios porque no quiero someterme a su autoridad, no quiero que me quiten mis fiestas, mis borracheras, no quiero que me quiten lo mal que ando en mi vida. Entonces, en primer lugar, vamos a ver tres ideas en cuanto a la autoridad de las escrituras, hermanos. Las primeras dos son equivocadas. La primera, hermanos, es que la Biblia no es la única fuente de autoridad religiosa. Muchos dicen, es que ustedes tienen su verdad, los otros tienen su verdad. La Biblia no es la única fuente de autoridad en cuanto a Dios. Hay otros libros que nos pueden hablar sobre Dios y cada quien se acerca al que mejor le parece. Hermanos, esta es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana propone a la tradición, hermanos, y al magisterio de la Iglesia.
Perdón, hermanos, se me regresó aquí. Estamos en las ideas equivocadas. Dice que la Iglesia Católico Romana pone la tradición y el magisterio de la Iglesia como otras fuentes de autoridad. Eh, Hermanos, la palabra y los decretos papales, ¿verdad? Si ellos dan una bula papal, el Papa tiene esa autoridad, pues es el vicario de Cristo, es el sustituto que Jesús dejó de acuerdo a la sucesión apostólica por medio de Pedro, ¿no? La historia demuestra que muchas veces la tradición y el magisterio están por encima de la revelación, la contradicen y la anulan. Por ejemplo, primera carta de Timoteo 3:2 dice, es necesario que el obispo o el pastor, ¿verdad?, sea irreprensible, o el sacerdote, marido de una sola mujer. Pero la Iglesia Católica exige que sus obispos, sus sacerdotes sean solteros. Entonces, ¿qué está haciendo la Iglesia Católica? ¿Se somete a la palabra de Dios o no se somete? Aquí no se está sometiendo, ¿correcto? Entonces, es de acuerdo a su conveniencia. Los mormones, hermanos, tienen la Biblia, pero consideran que el libro del Mormón tiene tanta autoridad espiritual como la Biblia, lo ponen a la par, ¿correcto? La nota aquí que hay que aclarar es que algunas tradiciones pueden sernos útiles, pero nunca deben ser determinadas, nunca deben determinar lo que nosotros creemos y lo que hacemos. Tomemos en cuenta, hermanos, la advertencia que Jesús hace con respecto a las tradiciones ahí en Mateo capítulo 7. Si usted eh, quiere leerlo, hermanos, Mateo capítulo 7. Entonces, hermanos, dice ahí, el Señor, voy a leer solamente el 5, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu propio, de tu hermano, del ojo de tu hermano. Había tradiciones, hermanos, cosas que se hacían por tradición en ese tiempo. Una de las tradiciones era lavarse las manos. No, aquí la Biblia cuando dice, en cierto pasaje dice, le dicen a Jesús, oye, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? No quiere decir que ellos no tomaron como nosotros, ¿verdad? Higiénicamente jabón y entonces se lavaron, sino está hablando, hermanos, de una tradición que traían ellos, hermanos, de lavarse 7 veces, hermanos, las manos para quedar perfectamente limpios ceremonialmente delante de Dios. Más no está hablando de higiene o de que si no se lava así uno va a tener más bacterias o virus, no. Entonces esos eran tradiciones y Jesús los reprende, les dice ustedes ah, siguen más las tradiciones que los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, los mormones sí tienen la Biblia, pero tienen el libro del Mormón. ¿Mm? ¿Qué es lo que hacen ellos? Le consideran, hermanos, le dan una autoridad espiritual al libro del Mormón, igual que a la par de la Biblia. Eso es algo equivocado, hermanos. Y la Biblia, hermanos, no es la única fuente de autoridad moral. Se pone junto a la Biblia a la razón humana y a veces se le pone debajo de la razón. Esta es otra idea equivocada, hermanos. Dicen que la Biblia no es la única fuente de autoridad moral. ¿Será que eso es bueno o será que eso es malo? Entonces muchos dicen, sí, pues la Biblia dice que es malo. No, la Biblia no es la única fuente de autoridad moral. Razona lo que estás pensando. Razona bien este asunto para que te des cuenta que es correcto hacer esto. Es correcto matar por estos motivos. Es correcto. Y en ocasiones, hermanos, nuestra razón parece que está por encima de la Biblia. Pero eso es una idea equivocada, hermanos. La pregunta ¿es útil o necesaria la razón para interpretar la Biblia y formular, hermanos, pues doctrinas bíblicas? La razón es una facultad que Dios nos ha dado, hermanos, para que comprendamos todo. Por eso estamos comprendiendo lo que estamos viendo aquí, lo que vemos en el culto, lo que leemos, pero las escrituras, hermanos, son nuestra suprema autoridad. La Biblia, hermanos, determina nuestra creencia y nuestra conducta. Nosotros no somos nadie para imponerle a la Biblia alguna cosa, hermanos. No, nosotros más bien nos sometemos. La razón nos ayuda para determinar lo que significa el mensaje, la Biblia y cómo aplicarlo. Pero, hermanos, la razón no juzga el contenido ni corrige el código de conducta. La razón no dice, pues se me hace que en esta ocasión sí es mejor hacerle así. La razón tiene que someterse a la escritura, hermanos. Nuestra razón tiene que someterse a la Biblia. Aunque en ocasiones decimos, es que aquí sí es correcto echar mentirillas. ¿Qué dice la Biblia sobre las mentiras? Así que hay que someternos a la autoridad de la Biblia.
Y vamos a ver el concepto correcto. Ya vimos las dos ideas equivocadas sobre la autoridad de la Biblia. Y este concepto surgió en la Reforma. ¿Cuándo surgió la Reforma, hermanos? Con este hombre que está ahí en la foto, ¿verdad? Bueno, unos 100 años antes vino un hombre llamado Juan Hus y ahora Martín Lutero, ahí por el 1531, ¿verdad? En octubre, ¿qué hizo él? Hermanos, lo que Martín Lutero fue a hablar que la Biblia tiene mayor autoridad que lo que cualquier otro papa pueda decir. Entonces este concepto surge de la Reforma, hermanos, y me disculpo, dije ahorita 1561, es 1517, me confundí con el 31, el día que ocurrió pues ese acto de colocar 95 tesis, mostrando, ¿verdad?, que la Biblia es autoritativa, que la Biblia es inspirada, que la Biblia está por encima de cualquier tradición. Se hizo el 31 de octubre del 1517, ¿correcto? Disculpe mi error. Y hermanos, ¿cuál es este concepto correcto? La Biblia, hermanos, es el juez final sobre todos los asuntos de fe y práctica. Todo lo que creemos, todo lo que estudiamos, hermanos, todo lo que escuchamos en las predicaciones, la Biblia es el juez final, ni mi razón ni mis sentimientos. Es decir, tenemos que someter, hermanos, todo lo que creemos y todo lo que hacemos a las enseñanzas de las Escrituras. Si la Biblia no enseña claramente lo que nosotros creemos, debemos rechazarlo, pero debemos creer y hacer todo lo que la Biblia, sí, hermanos, nos enseña y sí afirma. Entonces, hermanos, esto es bien interesante. ¿Qué ocurre con los cantos, los himnos que entonamos los domingos, hermanos, por la mañana? ¿Cuántos de esos cantos, cuántos de esas letras, hermanos, realmente van en contra de la Biblia o no tienen ningún fundamento bíblico? Por ejemplo, hay una canción que dice, machácale la cabeza al diablo. Y cantan así, ¿verdad? Machácale la cabeza al diablo, machácale la cabeza al diablo. Hermanos, y si nosotros cantamos eso, entonces vamos a creer y vamos a enseñar en nuestra casa. ¿Escuchaste algo? Sí, voy a darle un rodillazo en el hocico al diablo ahorita, voy a machacarle la cabeza. Estamos creyendo, hermanos, lo que nuestros cantos nos están enseñando y muchas veces estos cantos no están en la Biblia. La Biblia no dice que nosotros tenemos que machacarle la cabeza al diablo. ¿Está usted de acuerdo? Y si encontramos un versículo, entonces es ahí donde tenemos que entonces darle la razón a ese canto. Pero no, no, hermanos, la Biblia no nos llama a machacarle la cabeza al diablo. Entonces, todo lo que escuchamos, hermanos, las predicaciones en internet, esta misma clase, ¿verdad? La predicación, el juez final de todo lo que se dijo es la Biblia. Hermanos, la Biblia nos enseña claramente lo que quiere que aprendamos, creamos y vivamos. Pero si hay un punto que la Biblia no enseña muy claro, o que dice que debemos rechazarlo, entonces nosotros tenemos que someternos a la autoridad de la Biblia, hermanos. La segunda pregunta es, bueno, la segunda parte de este tema es ¿por qué decimos que las escrituras tienen autoridad? Ya dijimos ahorita algo, ¿no, hermanos? Dios inspiró, sopló su ley a hombres escogidos para registrarla. Entonces, por eso son autoritativas. Hermanos, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, certificó y aprobó la escritura, hermanos. Como Dios, entonces Jesús confirmó la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él como hombre la obedeció. Entonces Él obedeció la palabra del Señor. Hermanos, su confirmación no añade a la inspiración que ya tenía. Jesús simplemente confirmó que las escrituras eran inspiradas. Las confirmó, pero la inspiración ya la tenían. Y hermanos, hay más de 35 referencias directas que hace Jesús de las escrituras o del Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a ver en primer lugar. ¿Por qué decimos que las escrituras tienen autoridad? Hermanos, porque su autoridad se basa en ¿qué? En la inspiración. Segunda carta de Timoteo 3:16, ya lo leímos, ¿recuerda usted? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la autoridad de las escrituras se basa en ¿qué? En que este libro fue inspirado por Dios. En segundo lugar, la autoridad de las escrituras se demuestra por medio del cumplimiento de sus profecías. Hermanos, ¿cómo es posible que usted encuentra ahí en Isaías 53, usted encuentra lo siguiente? Dice así, dice Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió
nuestros dolores. Y dice ahí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Está hablando del Señor Jesucristo, hermanos, que cargó el pecado de todos nosotros. Pero Isaías está escribiendo, hermanos, 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra, a nacer. Así que, hermanos, ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí, hermanos? 700, 800 años antes, Isaías escribe esto y se cumple la profecía. Hermanos, después vamos ahí a libros, ¿verdad? De los profetas menores como Miqueas, que dicen que de Belén, Efrata iba a salir, o Isaías 9, ¿no? Que llamará su nombre, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Este pasaje tiene doble cumplimiento, el cumplimiento inmediato y el cumplimiento en Jesucristo, ¿correcto? Porque dice ahí, y llamará su nombre a Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hermanos, las profecías en cuanto al Señor Jesucristo se cumplieron al pie de la letra. Eso nos demuestra que la Biblia tiene la autoridad necesaria, hermanos, para que nosotros, en lugar de cuestionarla, nos sometamos. ¿Pero por qué la Biblia no me permite ponerme un tatuaje? ¿Pero por qué la Biblia no me permite hacer esto? Hay que someternos en lugar de cuestionar. En tercer lugar, la autoridad de las Escrituras se ve en su poder moral, que transforma la vida del que la cree y la obedece. Hermanos, usted puede encontrar al peor drogadicto en la calle, pero cuando el Evangelio, hermanos, que es predicado a través de esta palabra, cuando él escucha Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando ese drogadicto escucha la palabra y el Espíritu Santo trabaja en su corazón, hermanos, el, el Señor transforma esa vida acabada, degradada y triste, hermanos, en una vida, pues, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, la autoridad de las Escrituras se demuestra, hermanos, ¿cómo? Demuestra su poder moral cuando transforma a una persona en condiciones muy deplorables en una persona, hermanos, transformada, cambiada, en un buen ciudadano. Y esto solamente lo puede hacer Dios a través de su palabra, ¿correcto? Así que, hermanos, aquí estamos viendo la autoridad de las Escrituras, cómo se ve en ese poder moral que puede transformar a todo el que cree esta palabra y la obedece. Y en tercer lugar, hermanos, la autoridad de las Escrituras y nosotros. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver las Escrituras con nosotros? Bueno, hermanos, la Escritura es la palabra del Espíritu. ¿Recuerda usted Efesios 6:17? Dice, y tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿O recuerda usted primera carta de Timoteo 4:1 cuando dice el Espíritu dice claramente que en los posteros días, y empieza a hablar ahí Pablo, pero está hablando de esta autoridad, hermanos? La Biblia tiene la autoridad porque quien la escribió, hermanos, es aquel que tiene toda la autoridad del universo, Dios mismo. Entonces, hermanos, ¿cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Cómo afecta la autoridad de las Escrituras a nuestras vidas? ¿Cómo la afecta para bien o para mal? Bueno, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Someternos a las Escrituras, ir con un corazón sumiso, hermanos, y decir, reconozco que básicamente esta es palabra de Dios. Y si Dios está diciendo aquí que me arregle con mi adversario, con mi hermano, que pida perdón, entonces no estoy leyendo un cuento, no estoy leyendo un consejo, estoy leyendo la palabra de Dios que tiene autoridad sobre mí, me está diciendo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que dejar ese pecado, tú tienes que obedecer. La autoridad de la Biblia, hermanos, nos llama ¿a qué? A que cada vez que la leamos con un corazón sumiso, diciendo, Dios, ¿qué quieres? Usted quiere que lo alabe, lo voy a hacer. Usted quiere que le honre, lo voy a hacer. Usted quiere hacer algo con mis posesiones, lo voy a hacer. Usted quiere hacer algo con mi vida, lo voy a hacer. Con mi familia, úsenos. Usted quiere que deje cierto pecado, ayúdeme, voy a hacerlo. Entonces, vamos a entrar aquí al punto 3, hermanos. Más arriba decimos que su autoridad es intrínseca y está presente tanto si uno la acepta como si uno la rechaza. Eso lo dijimos, hermanos. Puede ser que yo lea la Biblia de manera irreverente, hermanos. La Biblia tiene la autoridad de Dios, hermanos. Pero aunque yo la rechace, hermanos, eso no le resta autoridad a este libro. Entonces la autoridad de las Escrituras demanda
nuestra fe en sus promesas de Dios. Hermanos, si Dios ha prometido algo, cuando leemos la Biblia y leemos esa promesa, nosotros necesitamos tener la fe para creer que Dios puede hacer de acuerdo a su voluntad todo, ¿correcto? Entonces, vea segunda carta de Pedro 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hermanos, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de Jesús, y ese conocimiento lo encontramos en la Biblia. Hermanos, Dios nos ha dado todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Pero todas las cosas referente a la vida espiritual están aquí, hermanos. Si queremos tratar algún tema sobre la vida espiritual, nuestra propia vida espiritual, hay que acercarnos a la Biblia, hermanos. Hay que ir con un corazón sumiso y decir, Señor, necesito que usted me enseñe, que usted me aconseje. Por eso, hermanos, es que Dios es el mejor consejero, y por eso es que siempre lo mejor que uno puede hacer cuando busca consejo es buscar un consejero bíblico. ¿Por qué razón? Porque el consejero bíblico nos va a decir la palabra de Dios. Entonces el consejero bíblico solo va a ser un medio. ¿Para qué? Para que Dios nos aconseje y nos hable, ¿correcto? Entonces nuestra vida espiritual y todo lo que necesitamos está, hermanos, incluido en esta porción, hermanos, en esta Biblia. Necesitamos consejo, hermanos. Dios, dice ese pasaje, no lo digo yo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida espiritual, hermanos, nos han sido dadas por su divino poder, hermanos, y esto se encuentra en la Biblia. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, a ser cada vez más santos, apartados, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, hermanos. Concupiscencia, recuerde que es una palabra que implica los deseos malignos que existen en el corazón aún del cristiano, con los cuales luchamos para derrotarlos. Dios los derrota y nosotros, hermanos, luchamos con las fuerzas de Él, con su poder, para que sean derrotadas esa carnalidad que existe en nosotros, ¿correcto? Mortificarla es lo que nos dice Romanos 8:13, mortifiquémoslo. Quitémosle el poder al pecado en nuestra vida. Entonces, hermanos, la autoridad de las Escrituras demanda que nosotros coloquemos nuestra fe en Dios, ¿correcto? Y en lo que Él ya nos ha dado en sus promesas, es lo que dice aquí. La autoridad de las Escrituras demandan, hermanos, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermanos, la autoridad de este libro demanda que ustedes y yo obedezcamos todo lo que este libro nos está diciendo, porque es la misma palabra de Dios. Y dijo el Señor Jesucristo ahí en el aposento alto, le dijo a sus discípulos, a ver, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Si ustedes realmente tienen ese amor ágape por mí, ese amor sincero, van a guardar mis mandamientos. Más adelante, por el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Correcto? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Jesús está diciéndonos, hermanos, que la manera de demostrar amor es obedeciéndolo. Entonces, hermanos, ¿qué hay que obedecer? Su palabra. ¿Y cuál es su palabra? Lo que encontramos desde Génesis 1 hasta el último pasaje, hasta el último versículo, hermanos, del libro de Apocalipsis. ¿Correcto? Entonces, hermanos, nuestro deber como cristianos es someternos a lo que está aquí. Si aquí el Señor nos está mandando dejar algo, hay que dejarlo. Si el Señor nos está mandando a ir a un lado, a servirle en algún lugar, hay que hacerlo, hermanos. Y en último lugar, hermanos, la autoridad de las Escrituras demanda nuestro deleite en la verdad de Dios. Hermanos, la Biblia no es un libro aburrido, hermanos. La Biblia no es un libro aburrido. Hay un salmo que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en la Biblia, es lo que nos está diciendo el salmista. Deleites, hermano. Que usted en la mañana agarre la Biblia y sea como también el salmista en el Salmo 19 dice, como es más dulce que la miel, la que destila del panal. Ay, cómo me deleito en la Biblia, hermanos. Es el propósito que
que el Señor quiere, que nosotros nos deleitemos en su verdad, que busquemos su voluntad aquí, hermanos, su rostro, qué es lo que Dios quiere, Dios, ¿qué quieres para mí? Y empecemos a deleitarnos, hermanos, a disfrutarlo, esa relación. El cristianismo es una relación con Dios. Hermanos, esto es algo que tenemos que seguirlo reafirmando en cada oportunidad. Ser cristiano se trata de tener el día de hoy una relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha librado y nos ha salvado de la condenación eterna y del pecado. Y ahora podemos tener una libertad para hablar con Dios, hermanos, y tener una relación correcta, porque Jesús ya pagó todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, ¿por qué no relacionarnos con Dios de esa manera fresca, hermanos, de esa manera, pues, comprometida, hermanos, día tras día, hermanos, buscando lo que Dios quiere, tomando ejemplo, hermanos, de aquellos que desobedecieron a Dios y cómo les fue, tomando ejemplo de aquellos que fueron fieles y cómo les fue, cómo Dios les dijo, ¿verdad? Eh, o como Dios les dirá, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, la autoridad de las Escrituras demanda que nosotros al abrirla disfrutemos tener una comunión con Dios, decirle, Dios, yo quiero amar lo que usted ama y odiar lo que usted odia. ¿Qué odia Dios? El pecado, hermanos. Entonces, que Dios nos dé un corazón igual para odiar el pecado, hermanos, para odiar el chisme, para odiar la mentira, para odiar, hermanos, la hipocresía, para odiar, hermanos, todo aquel pecado que le ofende y amar lo que Dios ama, que ama a Dios. Dios ama a su iglesia al grado de que dio a su propio Hijo para morir por ella. Dios ama, hermanos. Entonces hay que amar a nuestros hermanos en la iglesia. Hay que demostrarles amor. Hay que amar, hermanos, sus mandamientos, su palabra. Entonces, hermanos, este libro que tenemos aquí tiene una autoridad suprema. Hermanos, está por encima de nuestra vida, está por encima de todo lo que nosotros conocemos y sabemos. La Biblia, hermanos, está por encima de nosotros y nosotros debemos entonces, hermanos, acercarnos con una actitud de sumisión, pero no solamente eso, sino de deleite en que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios y es Dios hablándonos. Vea el salmista en el Salmo 119, dice, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Hermana, vea el salmista como dice, yo no podría vivir sin tu palabra. Y el salmista solamente tenía probablemente, hermanos, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Imagínense que nosotros tenemos estos 66 libros, hermanos. El salmista dice, todo el día es ella mi meditación. Él memorizaba la Biblia para meditarla mientras estaba en el trabajo, mientras, bueno, un ejemplo, ¿verdad? Mientras estaba, hermanos, en el campo, mientras estaba rumbo a la casa de un familiar. Y dice él, me has hecho más sabio que mis enemigos. Queremos ser sabios, hermanos. Queremos la sabiduría que Dios ofrece. Hay que adentrarnos en su palabra, hermanos. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mis meditaciones. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. El salmista está diciendo que está por encima de cualquier consejero y no está siendo aquí arrogante. Está diciendo, tu palabra me ha hecho más sabio que todos los consejeros que conozco. Dice, aquí dice más que los viejos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, hermanos, aquellos que tenían canas eran venerados como personas de sabiduría. El día de hoy son despreciados, lamentablemente. Alguien con canas, pues que puede aportar en los trabajos. No, ya no tiene vigor, no, ya no nos va a aguantar nada, nada más nos va a estar pidiendo incapacidades. Entonces no son valorados, pero en la antigüedad alguien con canas era valorado por su sabiduría. Y dice el salmista, yo he entendido más que ellos, porque he guardado tus mandamientos. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Bueno, la pregunta es, ¿cómo vamos a demostrar a los no creyentes que la Biblia es un libro que tiene autoridad? ¿Cómo le damos a demostrar a nuestros compañeros de la universidad, a nuestros compañeros, hermanos, del trabajo, a nuestros vecinos, que este libro, hermanos, tiene una autoridad por encima de nosotros? Cuando nosotros, hermanos, nos sometamos a ella. ¿Y usted por qué no toma? ¿Y usted por qué no dice groserías? ¿Y usted por qué no dice chismes aquí con nosotros? Vamos a sacarle la garra al jefe. ¿Por qué usted no lo hace? Bueno, porque yo sirvo a un Dios, y usted lee su Biblia, ¿verdad? Que no le agrada eso. Así que muchas gracias. Entonces le demostramos a los creyentes que este libro fue escrito por alguien supremo y que sus palabras tienen autoridad sobre nosotros. Que si aquí dice ve a la derecha, nosotros vamos a la derecha. Que si aquí dice ve a la izquierda, nosotros vamos a la izquierda. Que si aquí dice detente, nosotros
nos detenemos. ¿Cómo lo va a hacer esta semana, hermano, usted, ahí en su contexto? ¿Hay alguna área, hermanos, de nuestra vida en la que no estamos sometidos a la autoridad de las Escrituras, hermanos? ¿Hay alguna parte, hermanos, donde nosotros no nos estamos sometiendo? Sabemos que la Biblia dice que hagamos algo, pero no lo hacemos. Por ejemplo, la parábola ahí del perdón en Mateo 17, ¿no? Ah, dice ahí, hermanos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Esa palabra no nos gusta, ¿verdad? Dios quiere que perdone, pero yo no quiero perdonar. No, vámonos a otra palabra. Este me gusta más. Jesús en la calma la tormenta. ¿Qué áreas de nuestra vida familiar, hermanos, personal, no estamos sometiendo nuestra vida a la autoridad de la Biblia? Que la Biblia dice, perdona a tu hermano y nosotros no nos sometemos y decimos, no, ahí todavía no voy a entrar, Dios, todavía quiero guardar un poco más de rencor. Hermanos, punto número 3, ¿qué pasos prácticos vamos a dar para cambiar la situación? ¿Qué le parece si nos sometemos a la autoridad de la Biblia? Hermanos, lo que estamos leyendo no es cualquier libro. Lo que estamos leyendo, hermanos, es la palabra de Dios y tiene la autoridad, hermanos, para decirnos, para guiarnos por el buen camino y para mostrarnos qué es lo que tenemos que hacer. Hagamos la prueba, hermanos, y obedezcamos a Dios, seamos obedientes, amémosle con todo nuestro corazón y si Él nos pide dejar algo, dejémoslo. Y si Él nos pide, hermanos, ir a algún lugar, hagámoslo. Si Él nos pide obediencia, seamos obedientes, hermanos. Pero tomemos pasos prácticos, hermanos, que no se quede en esta clase, sino que lo llevemos a la práctica, hermanos, y sometamos nuestra vida a la autoridad de Dios. El tema de la semana que viene, hermanos, es la canonicidad de las Escrituras. ¿Cómo podemos saber que todos los documentos que contiene la Biblia son inspirados? Y la preservación, hermanos. ¿Cómo fue que se conservó todo este libro, hermanos? Siendo que no había imprentas, siendo que cualquiera la podía manipular. ¿Cómo sabemos que Dios la preservó? La próxima semana lo estaremos estudiando si el Señor no dispone otra cosa. Vamos a orar y a pedirle a Dios su dirección, ¿le parece? Padre, gracias te damos en esta tarde, esta mañana, porque tú nos permitiste estudiar un poco sobre la autoridad de tu palabra. Señor, reconocemos que tú la has escrito, tú la inspiraste, tú la exhalaste, y Señor, nosotros queremos someternos a ti. Por favor, Padre, guárdanos de pecar contra ti, permítenos guardar tu palabra en nuestro corazón, atesorarla, Señor, meditarla, y Padre, ser moldeada a través de ella. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas y permítenos esta semana tener una semana donde podamos tener un corazón sumiso, Padre, para obedecerte. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Bendícenos, guárdanos y rogamos que tú nos permitas la próxima semana estar aquí de nuevo. En el nombre precioso de nuestro Rey y Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga y le guarde y de verdad estamos muy contentos de poder continuar nuestras clases por este medio. Dios le bendiga y muchas gracias. Hasta luego.